Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Les invito a que nos consulten y nos dejen sus comentarios y preguntas que retomaremos al final de la charla. Para quienes no conozcan el museo, permítanme presentárselos. Aunque ahorita estamos cerrados, sin duda les va a llamar la atención lo que van a ver aquí. El Museo de las Constituciones es un museo universitario localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí tienen una foto del exterior del recinto. Esta es una foto, una perspectiva del interior. Fue inaugurado en el 2011 y tiene como una de sus tareas divulgar la importancia del conocimiento de los derechos incluidos en nuestra Constitución y fomentar el ejercicio de una cultura ciudadana y de la legalidad. Estas son algunas imágenes de las salas temáticas del museo. Y como les comentaba, dentro de las funciones del museo, su vocación está hablar de la historia constitucional, la difusión de los derechos constitucionales, en específico de los derechos humanos, y en esta ocasión vamos a hablar de los derechos políticos que tenemos todas y todos los ciudadanos de nuestro país. Precisamente en este mes, con motivo de el proceso electoral que estamos viviendo desde hace unos meses, vamos a hablar en esta charla sobre el derecho al voto y su ejercicio y de cómo la ciudadanía puede conocer a las candidatas y a los candidatos y sus propuestas de campaña para practicar un voto informado. Para ello, nos acompaña la licenciada Adriana Escamilla Cervantes del programa Voto Informado de la UNAM. Voy a comentarles una semblanza curricular de nuestra invitada. Adriana es politóloga por la Universidad Autónoma de México, especialista en opinión pública por la misma universidad. Ha trabajado en la Secretaría de Economía, Secretaría General y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado proyectos de consultoría para empresas nacionales e internacionales como Tlacuache Blue, Phoenix Data Innovation, Grupo Impacto, entre otros. También es coordinadora operativa de la iniciativa Voto Informado, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, y sin duda, pues bueno, compartimos algo de la vocación tanto del museo como de esta iniciativa de voto informado en cuanto a la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura democrática. Muchas gracias por estar con nosotros y déjame nada más comentar cuál va a ser la dinámica de la conversación. Primero tendremos la participación de Adriana y después abriremos un espacio para las preguntas de tanto los jóvenes que nos acompañan en esta sala, más tarde los presentaremos, son 4 estudiantes de la universidad, y retomaremos también las preguntas que nos vayan haciendo por el chat de Facebook. Entonces, Adriana, muchas gracias, bienvenida. Hola Rosalba, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Nos da mucho gusto estar ahorita con ustedes, con la gente que nos ve a través de las redes sociales y con los alumnos, estudiantes que, pues de mi casa mater, que nos acompañan el día de hoy. Y pues el tema, como ya bien lo dice Rosalba, es voto informado. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para explicarles muy brevemente de qué se trata este proyecto. Sí, platícanos cuándo surgió, los objetivos y quiénes la integran, Adriana, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Me parece que ahí ya se ve, ¿verdad? Se ve, sí. Pues les cuento, Voto Informado es una iniciativa académica y social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que facilita el acceso a la información de manera oportuna, veraz, sobre candidatos a puestos de elección popular. Así le damos a la ciudadanía una herramienta que le permite conocer las posturas, trayectorias y propuestas de diferentes candidatos y candidatas en diversas elecciones a nivel local, estatal y federal.
Nuestro objetivo es ser la principal herramienta de acceso a la información y promover la participación informada y así un mayor sentido de cultura democrática en el país. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hacemos aparte de muchos esfuerzos para lograr que los candidatos contesten, pero nuestro eje nodal es un cuestionario, el cual está elaborado por miembros del comité académico. Este año tenemos al doctor Leonardo Curcio, a la doctora Jacqueline Pechard, al doctor Rubén Flores de la Universidad Veracruzana. Tenemos también a miembros académicos de la comunidad académica del CIDE, del TEC de Monterrey, de la UB, de la UAP y de la UDG también. Entonces, ¿qué hace este cuerpo colegiado? Nos reunimos para la elaboración del cuestionario y este cuestionario es aplicado en este caso para estas elecciones de candidatos a diputados federales y algunos candidatos y candidatas a las gubernaturas. Es un proceso largo de deliberación y también tomamos la voz de la ciudadanía mediante una convocatoria. En redes sociales les sacamos la convocatoria de qué es lo que te gustaría que te contestaran tus futuros representantes populares, en este caso diputadas y diputados. Entonces reunimos toda esa información, se hace un proceso de investigación, se sistematiza y pues las reuniones son bastante largas para tener como resultado este cuestionario que se aplica a los candidatos. Surge en 2015, ya llevamos con esta elección 3 años que se hace a nivel federal, lo hemos hecho, como te dije, a nivel local y estatal en Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Estado de México. Hemos encuestado a los candidatos a gobernador del Estado de México, a diputados locales, alcaldías, etcétera. Hemos tenido una muy buena participación. En 2015 rebasamos el 80% de los candidatos que nos contestaron. En el 2018 alcanzamos un 75%, un poquitito más. Y pues este año ahí vamos. Es una circunstancia diferente porque es pandemia. Pero bueno, esperamos que los candidatos y candidatas sigan participando. Y hasta ahora, pues quisiera comentarles los principales resultados. Hasta ahorita llevamos más de 1,300 cuestionarios respondidos por candidatos y candidatas a una diputación federal de mayoría relativa y representación proporcional. Recordemos que la Cámara de Diputados se compone de 300 candidatos y candidatas o diputados y diputadas en ese momento de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Además, también le aplicamos el mismo cuestionario a las y los dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional. Esto con el fin también un poco ya de curiosidad de investigación, de ver qué tanto se alinea los partidos a lo que podrían dictar los dirigentes nacionales. Pero eso sí ya es mera investigación y curiosidad. Esta vez, pues bueno, como verán, nos han respondido. También hacemos una parte de entrevistas a los dirigentes nacionales, no solo el cuestionario, justo para tratar de llegar a varias audiencias. Entonces, hasta el momento llevamos 4 entrevistas con los dirigentes nacionales y les preguntamos literalmente cuál es su libro o serie favorita, qué nos recomiendan, como para esta parte de acercar un poco a las personas que detentan el poder político o lo ejercen y que no se vean tan lejanas a la ciudadanía. Ese también es como nuestra bandera, como acercar a la ciudadanía a este tipo de procesos, para que se involucren y lo sientan pues no lejanos. Como te dije, le hacemos también el cuestionario a los dirigentes nacionales. Hasta ahorita han participado PRD, PT, Verde, PES y me parece que es redes sociales progresistas. Entonces, normalmente se suman todos y normalmente lo hacen hasta el final. Entonces, para el 2 de junio, que es el último día que podemos subir información, espero que tengamos a los 10. También lo hacemos esta vez en los estados, en Nuevo León y en Sonora. En Sonora ya nos habían contestado 4 candidatos a la gubernatura, pero el de Movimiento Ciudadano la semana pasada renunció, entonces estamos reencuestando al sustituto. Y en Nuevo León nos han contestado las representantes o las candidatas de redes sociales progresistas y PES.
Y pues aprovechar este espacio para invitar a participar a los candidatos y candidatas que nos hacen falta y sobre todo a la ciudadanía, a las personas que nos ven a través de esta transmisión, a que participen, entren al portal, consulten quiénes son sus candidatos, contesten el cuestionario que es súper interesante, puedan comparar las respuestas y el 6 de junio vayan a votar. Además tenemos algo súper bonito que se llama Quiero ser voluntario. Esta parte, Rosalba, todos los compañeros que aquí nos acompañan pueden registrarse. ¿Y qué es lo que hacen? Pues son activistas en redes sociales literalmente porque pues estamos en pandemia, pero son portavoces con sus círculos cercanos para difundir la iniciativa y que más personas nos puedan conocer. Y más ahorita en este contexto, antes teníamos esta barrera un poco, sigue existiendo, pero disminuyó lo de la brecha en las tecnologías. Pero ahorita les quiero decir que pues ahorita mi abuelita ya tiene un celular, ahí ve su misa, la verdad, o la misa, y también ya le dije que entre a ver Voto Informado para que se informe por quién va a ir a votar el 6 de junio. Entonces justo esta parte de la pandemia nos ha permitido disminuir esa brecha y que nuestros abuelitos o nuestras abuelitas o las personas más grandes en casa que a lo mejor no estaban tan familiarizadas con estas tecnologías puedan utilizarlas ya y llegar cada vez a más personas. Pues nada, los invito a consultar nuestro portal y nuestras redes sociales, y en un momento más vamos a hacer como un ejercicio práctico para que puedan ver cómo funciona el portal en vivo. Muchas gracias, Adriana. Más adelante retomaremos, así es, algunas de las herramientas que tiene esta plataforma de voto informado y nos irás guiando. En cuanto al trabajo que ustedes hacen y considerando que este proceso electoral inició ya unos meses atrás, desde septiembre del 20, ¿qué me puedes decir sobre los porcentajes de participación ciudadana? Sin duda, el contexto de pandemia ha afectado, eso es evidente, pero en los estados en los que ya ha habido votación, ¿cómo han sido los resultados? Es decir, ¿qué porcentajes de población ha participado? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, Rosalba, fíjate que en ese punto en particular quisiera comentarte que normalmente en condiciones previas a la pandemia pues no se participaba mucho en los procesos electorales. Históricamente los procesos electorales en donde hay más participación ciudadana son en elecciones concurrentes como es ahora, fue en 2015, como es en 2018 y 2021, en donde se elige más de un cargo donde se elige más de un cargo. Puede ser diputados locales, ayuntamientos, diputados federales, senador, presidente de la República, gubernaturas. A Este año, eso, perdón, eso significa concurrentes, que no solo se vota, por decir, en una elección en la que solo se escoge presidente de la República, sino exacto. que se vota por distintos cargos a distintos niveles, ¿no? Ya sea federal, local, entre los estados o la Ciudad de México, o en los municipios o alcaldías. Eso significa concurrentes. Así es, Gracias. justo eso. Y pues este año es la elección más grande de la historia. ¿Esto por qué? Porque es la mayor cantidad de puestos de elección popular que se eligen. Para darte un ejemplo, se renueva, somos 32 estados de la República y en 15 de ellos vamos a elegir gobernador. Y en esos 15, en la mayoría se eligen a sus cámaras locales, bueno, a sus cámaras de diputados a nivel local. Entonces, dependiendo de qué tan grande es el estado, pueden ser el número de escaños a elegir, pero bueno, más o menos te podría decir que el promedio son de 25 los que ocupan este cargo a nivel local. Entonces sí, es muy importante. Además, en ayuntamientos también se eligen muchas alcaldías, muchas diputaciones locales, y obviamente los ayuntamientos no solo es el presidente o alcalde a nivel municipal, sino que viene con él todo el cabildo. Entonces, sí, son unas elecciones gigantescas. El INE tiene a su cargo la organización y pues dar obviamente certeza de los resultados. Y en este sentido quisiera decirte que
La única experiencia que hemos tenido a partir de pandemia es en las elecciones del año pasado, que fueron elecciones en Coahuila e Hidalgo, y en ninguno de los dos casos se rebasó el 50% de participación de la lista nominal. Una cosa importante de decir, una cosa es el padrón y otra cosa es la lista, en donde la lista es las personas que en efecto pueden ir a votar. Puedes estar inscrito en el padrón, pero a lo mejor no tienes tu INE y la sacaste un mes antes, entonces ya no alcanzaste a estar en el registro de la lista nominal. Las personas que votan en la lista, las personas que están en la lista son las que pueden votar. Para darte una cifra, en Coahuila hubo una participación del casi 40% y en Hidalgo del 48%. Entonces, ninguna rebasó la mayoría, por así decirlo, ninguna rebasó el 50% más uno. Entonces, sí, es un dato, pues, no sé si alarmante, porque normalmente los niveles de participación no rebasan los 50%, el 50%. Y en el caso, por ejemplo, en 2018 fue una participación histórica, fue en uno de los pocos casos en los que se rebasó por mucho. Entonces, justo no tenemos como elementos para medir estas cosas o esta participación durante la pandemia, pero esperamos, y nuestro trabajo en Voto Informado es invitar a la ciudadanía que se informe y vaya a votar el 6 de junio. Gracias. Sí, pues sí, sin duda sería tema de otra charla o de otra mesa ver estos dos resultados que a pesar de la pandemia se acercan al porcentaje que se ha registrado en estas elecciones, ¿no? Casi el 50%. Eso es un dato interesante. Y sí, sin duda en el 2018, si mal no recuerdo, fue más del 70% de participación. Entonces, histórico, como bien dices. Eh, Adriana, si queremos votar, quizá por primera vez o quizá por primera vez de forma informada y razonada, es decir, si ya nos interesa y nos informamos y lo hacemos precisamente con una pequeña investigación previa, ¿cómo nos puede ayudar esta herramienta de voto informado? Mira, para empezar, para las personas que vayan a votar por primera vez, eso significa que son jóvenes. Y los jóvenes sabemos utilizar muy bien la tecnología. Algunos medios dicen que nacimos con el celular en las manos, y más para los más jóvenes que se encuentran aquí. Entonces, es una herramienta muy importante. Votar, además de ser un derecho, yo lo veo como una responsabilidad. ¿Por qué como una responsabilidad? Porque eres responsable de tu decisión, que va a implicar consecuencias para ti, para tu familia, para tu país, para la comunidad. Entonces, es por eso yo digo que es como una gran responsabilidad, porque es una de las pocas herramientas que tenemos de participación activa nosotros los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hacemos mediante el voto? Elegir a las personas que van a ser nuestra voz a la hora de hacer las leyes, en el caso de diputados y diputadas. Y pues en el seno de la Cámara de Diputados y Diputadas, y más los senadores que no los elegimos esta vez, es en donde se toman las decisiones que marcan el rumbo del país. Entonces, el voto, viéndolo como simple y llanamente, es esa herramienta con la que decidimos el futuro y el presente del país. Si estamos inconformes, lo hacemos saber en las urnas. Si estamos conformes, lo hacemos saber en las urnas. Incluso hay algunas personas que dicen que el sistema no funciona. Pues justo también, si creen que no funciona, votar es una forma de expresarlo. O hay otras personas que no se dicen no estar representadas por los partidos políticos, también votando pueden hacer saber ese tipo de elecciones. Porque, por ejemplo, me acuerdo que creo que en 2015 hubo un fenómeno de que todo el mundo votó por un gato. Entonces, en la parte de la boleta electoral, habían registrado a este personaje que es un gato, literalmente, que no me acuerdo si era un meme o una caricatura, y pusieron el nombre del gato, y sí apareció en las notas de los periódicos. Justo este tipo de manifestaciones los que nos pueden dar paso y los que pueden dar un cambio, pero si nosotros no votamos y no exigimos posteriormente resultados por las personas que votamos, pues no podemos pues hacer un cambio a nivel micro y macro. Entonces, a las personas que por primera vez van a votar, ¿qué les diría?
que se tomen como este acto con mucho compromiso para empezar, porque como les digo, es como una de las pocas herramientas que nos permite participar. Y esto históricamente nos ha costado, especialmente a las mujeres en este contexto, pero a todos nos ha costado votar y tener este tipo de derechos y libertades. Entonces, voten, es una muy buena experiencia. Es una muy buena experiencia. Yo cuando lo hice por primera vez también me sentí muy emocionada, digo, por eso también estudié un poco lo que estudié, y también nos sirve para delinear el futuro del país. Gracias, Adriana. Y cuéntanos cómo nos puede servir voto informado para tomar las decisiones, conocer qué proponen las candidatas, los candidatos, los partidos, incluso los candidatos y candidatas independientes, ¿no? ¿Cómo nos puede servir voto informado? Sí, en este sentido, mira, por ejemplo, lo que hacemos en el cuestionario, como te lo comenté, es recabar la información que a la ciudadanía le interesa. Y esta vez salieron varios temas que justo creo que son de interés para jóvenes, para mujeres, en general para todos, pero les preguntamos a los candidatos y candidatas si estarían dispuestos a hacer una reforma fiscal, si nos subirían los impuestos literalmente. Les preguntamos si alguna vez en su vida han experimentado violencia de género, han sido acosados o han sido discriminados, que son temas que hoy están determinando no solo la agenda política, sino la agenda social del país. También les preguntamos qué onda con el presupuesto, cómo hubieran actuado respecto a la pandemia por COVID-19, si hubieran vacunado primero a cierto sector de la población o no, o si hubieran cerrado o no las fronteras. Entonces son como estos temas que sí son los temas de los que están siendo foco o están en la opinión pública y además son de interés de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si no sé, la persona tal para ellos es muy importante, como si los diputados o diputadas o diputados federales van a legislar a favor de tener más energías limpias, por ejemplo, que también lo preguntamos en el cuestionario, ahí lo van a poder encontrar. Entonces, a lo mejor ya conocen al candidato X de su distrito 3 en Estado de México, ya saben quién es, pero se dan cuenta, a lo mejor hasta es el vecino, ¿me explico? Pero se dan cuenta que al momento de contestar este cuestionario y los temas que son importantes para ellos, no están haciendo tanto match o no les está haciendo tanto sentido lo que su vecino está proponiendo. Para lo mejor, para el vecino no es tan relevante invertir en energías renovables o energías limpias, y para la persona que va a votar por él, o en este caso, pues si el ciudadano que va a ejercer su voto, sí es un tema nodal. Entonces, este tipo de cuestiones te los ofrece el cuestionario. Y varios temas más, también vienen temas como de becas, qué onda con el CONACYT, que pues sí es un tema que nos mueve muchísimo, al menos a los que estamos aquí en este foro, también se los preguntamos. Entonces hay información para académicos, para periodistas, para jóvenes, porque bueno, no sé, también preguntamos un tema de legislación de uso de sustancias nocivas o marihuana, también se los preguntamos. Entonces hay un montón de temas, es muy amplio, es difícil el cuestionario. Sí, obligamos a los candidatos y candidatas a que den una postura, pues porque eso es lo que van a hacer. Al final en Cámara de Diputados van a votar a favor o en contra, no les preguntan qué tan a favor está o qué tan en contra está, o si tiene medio voto, ¿no? Es un voto a favor o en contra y se acabó. Entonces también en el cuestionario tratamos de hacer eso, no darles chance de que como en la vieja política se acostumbraba, de que nos dieran un rollo y al final no te dijeran nada sobre sus propuestas o sus posturas. Entonces, voto informado lo resuelve y lo resuelve muy bien con este cuestionario, es estructurado, para que pues no nos choreen, como dicen por ahí. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Pues déjenme compartir pantalla y mostrarles qué podemos encontrar en la página de voto informado, porque yo encontré un mapa que me pareció bien interesante. Este mapa. Aquí, ¿sí se está viendo?
aquí podemos poner el cursor sobre cada estado de la República y nos dice qué candidatos de elección se van a elegir, valga la redundancia en esta ocasión. Por ejemplo, en Baja California se va a elegir el cargo de gobernador, se van a elegir diputados federales, diputados locales y va a haber elecciones en ayuntamientos. Entonces, dependiendo del estado en donde vivamos, podemos saber qué es, por quiénes vamos a votar, y también esto determina el número de urnas que veremos en nuestra casilla de votación. Esto me parece muy interesante y muy ilustrativo. También aquí en esta página de voto informado podemos encontrar precisamente algunos estudios y unas estadísticas. Por ejemplo, esta pregunta, Adriana. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México? Esto se le preguntó a cada representante de partido. Ese módulo de análisis que tienes ahí mostrando, Rosalba, justo presenta la información recabada a los más o menos 1,300 candidatos que hasta el momento nos han contestado. Entonces ahí puedes ver que a lo mejor, déjame te digo, que los del PAN, ahí dice 12 personas de todos los del PAN que han contestado dicen que están muy satisfechos. 30 personas están algo satisfechos. Pero si te vas a, no sé, Morena, dicen que de los 200 más o menos candidatos que tenemos hasta ahorita, 40 dicen estar muy satisfechos. Entonces, si entras a todas las gráficas y bases de datos a tu alcance, puedes explorar todas las preguntas del cuestionario y puedes ver los resultados de cada pregunta por partido, y puedes hacer, también estamos habilitando como por género y claro, o ver el cuestionario. Este es el cuestionario que se le aplica a los candidatos. También, como verás, son aproximadamente 40 reactivos, 40 preguntas con muchísimos reactivos dentro. Entonces sí, es bastante pesadito. Bueno, y por eso es una herramienta tan útil, ¿no? Porque así podemos conocer la postura de cada uno de los candidatos. En esta elección tenemos registrados 10 partidos, hay 2 coaliciones, dependiendo de los cargos para los que se formen esas coaliciones, y tenemos candidatos independientes. Entonces, así es bien importante identificar, primero, bueno, nosotros sabemos qué queremos para mejorar nuestra sociedad, para mejorar nuestra vida cotidiana en nuestra localidad, en nuestro estado, y conocer qué candidato, qué candidata comparte estos principios o estas necesidades, ¿no? Puede atender esas necesidades. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo en tu experiencia y con las preguntas que tienen el cuestionario y con las respuestas que han obtenido de los candidatos, ¿cómo podemos aterrizar todo este proceso del voto, de un derecho que hay que ejercer, de un derecho humano, no solo un derecho político, es un derecho humano y una obligación ciudadana? Pero ¿cómo podemos ver que este ejercicio ciudadano de ir a votar y escoger a un candidato o una candidata que comulgue con nuestros principios se refleje en el día a día? ¿Cómo? Tan sencillo como tengo un bache en la calle o mi alumbrado público no funciona. Esto, digo, hay obviamente atribuciones y competencias dependiendo si son diputados locales, ayuntamientos o diputados federales, pero por ejemplo un tema de cómo lo podemos ver aterrizado, cómo podemos ver nuestro voto, es eso. O sea, nuestro voto en la medida de lo posible vamos a tener buenos resultados u óptimos resultados, para no dar una connotación no adecuada para estos temas, mientras veamos que mejora nuestra calidad de vida. Elegimos bien mientras
tenemos más acceso a servicios públicos, nuestro sistema de salud es mejor, nuestro sistema educativo es mejor, tenemos más libertades o las podemos ejercer de forma más libre cuando nos sentimos seguros, cuando podemos estar en paz, o sea, en nuestro entorno, sea donde sea, cuando mejora nuestra calidad de vida y nos sintamos más seguros, es cuando nos estamos dando cuenta que nuestro voto sirve. Y si no, votar es una manera de decir, no me está dando resultados votar por tal o cual opción. Y es informarnos un poquito más, ver qué es lo que propone y de verdad involucrarnos. Creo que la parte esencial que no solo lo debemos dejar en el voto, que digo, sé que suena muy ambicioso y es una brecha gigante, pero no solo es votar de manera informada, sino ir un pasito más, exigir que nuestros representantes populares hagan su trabajo y que nos rindan cuentas. En la medida de lo posible, como la fórmula ganadora, yo le diría, y como ganador es, participa de manera informada y activa y al mismo tiempo exige y pide cuentas. Mientras eso lo tengamos, es el combo ganador para pedir y exigir y mejorar nuestra realidad y nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de a nivel municipal, pues le corresponde al alcalde o al presidente municipal velar por la seguridad pública en el municipio. Entonces, si no me estoy sintiendo seguro, el día que vaya a votar, pues le hago saber que no lo hizo bien o no, y ni siquiera tenemos que esperarnos 3 o 4 años dependiendo del municipal, sino hay órganos, normalmente tienen alguna estrategia de representación a nivel municipal en donde podemos ir y preguntar y exigir qué es lo que está pasando con ciertos temas. A nivel federal, pues los temas que ya te dije, que lo que más ahorita y con este contexto en pandemia nos mueve es el tema del dinero. Cómo se usa el dinero, porque en la Cámara de Diputados son los encargados de distribuir todos los recursos que tiene el país. Entonces, cuánto se va a ciencia y tecnología, cuánto se va a seguridad, cuánto se va en educación, cuánto se va en la propaganda gubernamental, o cuánto se le designa a las universidades públicas, todo eso lo deciden ellos. Entonces, en la medida de que vean mejoramiento en ese tipo de entornos, vamos a ver si nuestro voto pues es útil o no, y si no, a exigir un cambio en ese momento, durante el mandato y al momento de la siguiente elección, pues a mostrar nuestra inconformidad o conformidad, como ya te lo mencionaba. Y en el caso de voto informado, ¿qué es lo que hacemos? Pues justo además de esta parte de dar información a de los candidatos a diputados federales y gobernador en estas dos entidades, también tenemos un acompañamiento en nuestras redes sociales con material educativo, porque tampoco sería responsable de nuestra parte pedirle a nuestra audiencia que, oye, infórmate, conoce, porque nadie lo ha hecho. O sea, recuerdo que cuando yo iba en la primaria me daban clases de civismo o cívica y ética, y eso ya tampoco existe. Hace un poquito vi un meme que me parece muy real, y digo meme porque pues creo que todo el mundo lo va a entender. Hay 3 cosas de las que no se hablan en la mesa: política, fútbol y religión. Entonces, justo eso es como, entonces, si no me lo enseñan en la escuela, tampoco lo puedo hablar con mis círculos cercanos, como mi familia, mis papás, mis hermanos o la familia extendida con los abuelos, pues entonces, ¿quién está tomando en sus manos esa tarea y esa gran responsabilidad de educar e informar a la ciudadanía? Entonces también nosotros nos estamos pues dando la chamba, creo que es mucha, es muy ambiciosa, pero me parece que es necesaria, de educar un poco y de acercar esa información, como qué hace un diputado federal, qué hace un diputado local, cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos, cómo exigir, cómo pedir, cómo votar, porque incluso una de las preguntas que nos llegan mucho a través de nuestras redes sociales es, pues ahorita que hay coaliciones, ¿cómo veo? O sea, quiero que una tal coalición, voy a votar por esta coalición, pero no quiero que mi voto le cuente para toda la coalición, solo para un partido. ¿Cómo le hago? Entonces, sí hay como mucho vacío de información respecto a estos temas, porque como te decía, creo que están como
pensados para otro tipo de personas que no son ni siquiera de este planeta, los vemos siempre como muy lejanos, o pues es un tema que siempre levanta pasiones y siempre pues a lo mejor termina un poco en conflicto, pero creo que es el momento de dialogar para que estos temas que sí levantan pasiones, llegar a puntos de acuerdo, o a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero siempre practicar el diálogo y la tolerancia en todo momento. Gracias. Sí, precisamente, diálogo y tolerancia, como has dicho, ¿no? No es necesario que sea un tema que que termine en un pleito o en familias divididas, sino que estando en una república representativa y democrática, la democracia significa eso, que los ciudadanos participen, y la mejor forma de participar es a través de que se involucren en todos estos procesos de gobierno. A fin de cuentas, es representativa porque nosotros elegimos a quien nos representan para ejercer esas funciones de gobierno. De ahí la importancia de que se participe, ¿no? Entonces, bien, compartimos con el museo esta vocación de educar en cultura ciudadana, en cultura de derechos, en cultura de la legalidad, pero sobre todo de la vigilancia del ejercicio de esos derechos. Y eso cubre todas las funciones y todas las acciones que hacen los gobernantes. Su principal tarea, digamos, la mínima que deben atender y ocuparse en ello, pues es el respeto de los derechos de todas las personas, ¿no? De ahí se deriva todos los principios políticos que pueden tener en las plataformas o que idealmente deberían tener en sus plataformas, ¿no? Entonces, hablando de este ejercicio democrático, sin duda, pues los invitamos a que consulten esta plataforma de voto informado. También los invitamos a que consulten las redes de nuestro museo, Museo de las Constituciones. Empezamos precisamente una campaña de qué onda con el voto 2021, en donde también les damos información sobre de qué se trata, cómo le hago, si ves la primera vez que voy a votar, qué necesito saber. Entonces, pues como un compromiso de la universidad con la educación de los ciudadanos, aportamos estas herramientas. Adriana, si me permites, voy a retomar unas preguntas que tenemos ya de las redes. Marisol García Mejía nos pregunta, Adriana, ¿qué implica ser voluntario en voto informado? Comentaste algo, pero si gustas abundar, por favor. Sí, claro. Marisol, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué implica? Pues, como ya lo dije, una gran responsabilidad, porque tú eres el portavoz dentro de tu familia, dentro de tus amigos, dentro de tus vecinos, dentro de ese entorno, a lo mejor chiquito o grande, dependiendo de tu influencia, de dar a conocer la iniciativa, así como lo estamos platicando hoy, de por qué es importante votar, por qué es importante exigir, porque en la medida de que nosotros los ciudadanos entendamos que nosotros somos los que tenemos el poder y no al revés, es conforme este país va a cambiar o va a empezar a cambiar, o esa es mi esperanza. Entonces, ser voluntario, pues te vamos a agregar literalmente a un grupo de WhatsApp en donde hay al menos 20 estados ya con representación de voluntariado. Si el candidato de tu distrito no te ha contestado, híjole, es tu tarea número uno. O sea, el candidato del distrito en el que vivas, esa es como la tarea número uno de, oye, candidato, yo vivo en tu distrito, yo soy una futura votante y voy a ir a votar el 6 de junio, porque no te has dado el chance de contestarme el cuestionario, porque pues si no, no sé cómo funciona. Obviamente también tenemos aparte una parte de reconocimiento y trabajo de redes sociales que como les dije es como un activismo digital, que esta vez lo hemos estado haciendo así, pero la vez en ocasiones anteriores literalmente pues los voluntarios, si hay algún voluntario en Veracruz que a pesar de que le dijimos que no lo hiciera, se fue al meeting y a la campaña del candidato a decirle, oiga candidato, contéstame el cuestionario, y se fue con su cuestionario literalmente a hacerlo él mismo. Entonces, bueno, el límite es el cielo literalmente, y esas son como las actividades básicas o mínimas que hacemos en el voluntariado. Y como comentaste, en esta situación, en medio de la pandemia, pues básicamente le apuestan a los recursos digitales. Supongo que antes era literal, presencial, ¿no? Se iban, no sé, a las casas de campaña, no sé, cuéntanos cómo era antes. Sí, pues sí. Antes, déjame decirte que los partidos normalmente organizan mítines.
de capacitación como para sus cuadros. Entonces, teníamos la oportunidad de ir a esos reuniones de trabajo o mítines entre todos sus candidatos, y ahí en lo que le estaban explicando la estrategia de redes sociales o la estrategia territorial, nosotros estábamos así frente a frente aplicándoles el cuestionario, se lo firmaban y ya después pues pasaba a la época de captura. Algunos eran regionales, normalmente pues los partidos centralizan sus reuniones aquí en la Ciudad de México, que yo estoy aquí, pero conforme fue avanzando esto de la parte de tecnologías, pues esta vez lo estamos haciendo por Zoom, que ha sido una cosa muy interesante porque pues hay candidatos bastante vivos, yo diría, entonces lo transmiten en sus páginas de Facebook o en sus páginas de Twitter y dicen, yo ya me sumé a voto informado, y hay otros que no, que solamente por teléfono, así de, no tengo tiempo, échale mijito, porque si no, ya me voy a mi evento, dependiendo de cada candidato, pero pues bueno, antes sí lo hacíamos presencial, y esta vez pues nos toca hacerlo así, y lo hacemos por Zoom, vía telefónica, y algunos voluntarios, como te comento, han estado yendo a buscar a sus candidatos en sus estados y en sus distritos. Gracias, Adriana. Carmen Hernández nos pregunta, ¿esa herramienta sirve y cómo lo miden? Supongo que en cuanto a herramienta se refiere a voto informado, y cómo lo miden, no sé si se refiere al cuestionario. ¿Qué podrías contestar? Pues si te dijera que no sirve, pues me estaría autoboicoteando. Pero yo soy ferviente creedora del proyecto. Llevo mucho tiempo haciéndolo. Yo digo que sí sirve. Quisiera que sirviera más. Ese es como mi gran anhelo, y por eso agradezco este tipo de espacios para que audiencias como ustedes puedan conocer nuestra herramienta. Por mencionarte algún dato, justo ahorita, si entro a Google Analytics, hay 52 usuarios por minuto. Eso significa que más o menos en promedio se están quedando 4 minutos a consultar nuestra información en el portal. Y las visitas a nuestro portal han aumentado en un 94.3%, al menos el día de hoy hemos tenido 9,300 visitas. Entonces creo que sí es una herramienta que sirve para consulta de la ciudadanía, para informarse sobre quiénes son sus candidatos. Y sí, y creo que hemos venido creciendo y evolucionando, y mi respuesta sería sí sirve. ¿Y cuál otra pregunta hizo? ¿Sirve y cómo lo miden? ¿Cómo lo miden? Sí. Pues justo, en la medida de que está diseñada para que la ciudadanía consulte la información sobre sus candidatos, pues creo que sí, al menos este día tuvimos 9,000 visitas hasta el momento. Entonces, esperaría que sí, consúltenlo, y si tienen comentarios y siempre la crítica, mientras sea constructiva, adelante, para mejorar cada vez, los comentarios son bien recibidos. Gracias, Adriana. Y bueno, yo lo digo, bueno, tú eres usuaria, sin duda, también vas a votar, pero en términos prácticos es una plataforma que nos resuelve muchos, nos hace práctico consultar lo que opina cada candidato, los que han contestado el cuestionario, y quizás sea más rápido que si nos interesa meterse a la página del partido, que luego tienen información, nula información o deficiente, o pocos no tienen todo su programa de campaña, o tendrán uno general, pero no en específico del candidato de nuestro distrito, de nuestro estado. Entonces es muy práctica porque vas directo a conocer sobre tu candidato y las opiniones que tienen. Entonces creo que es un muy buen atajo para tener la información a la mano, y ya el cuestionario nos permite conocer estos temas sobre los que podemos coincidir, ¿no? Y que sean de nuestro interés. Entonces, también como universitarios y siendo un esfuerzo universitario, los invito a que lo consulten. En las redes vamos a poner la dirección de voto informado para que puedan entrar a la plataforma y revisen toda la información que tenemos. Adriana, si quieres, vamos a darle la palabra a nuestros jóvenes invitados. Por favor, les pido que abran su video. Tenemos con nosotros a Paola López, que es pedagoga
por la universidad, a Michelle Robles, abogada y politóloga, Abraham Cano, abogado también, y Jesús Arellano, filósofo, también por nuestra máxima casa de estudios. Los he invitado para que pues, nos externen sus dudas y comentarios. Algunos han tenido oportunidad de votar, otros no. Y a partir de lo que ya escucharon de la exposición de Adriana, y en el sentido que tiene esta charla de difusión y de promoción del voto informado y razonado, ¿qué nos pueden comentar? ¿Quién quiere participar? Sí, muchísimas gracias, Rosalba. Muchísimas gracias, licenciada Adriana. Es, bueno, bastante interesante. Debo ser bastante honesto. No conocía yo el programa de voto informado. Sin embargo, me parece una iniciativa sumamente digna de admiración en medio de un, digamos, periodo de campañas como el que estamos viviendo el día de hoy en México, por no politizar ni mucho menos, independientemente de la simpatía que se pueda tener, donde vemos campañas electorales donde prácticamente solamente el objetivo es desvirtuar el gobierno actual, ¿no? Entonces, en medio de esto, donde a veces las campañas electorales ya no se muestra en el spot de televisión o demás, no se muestra la información del candidato, me parece que esta iniciativa de voto informado es buenísima y bueno, me agrada mucho que la misma universidad nos acerque a esta información, porque precisamente a veces votamos a raíz o se puede llevar el voto a raíz de lo que vemos en el spot publicitario de televisión, donde solamente es desvirtuar uno y otro, ¿no? Solo se desvirtúa. Y bueno, como pregunta, yo tenía, licenciada Adriana, ¿de qué manera este organismo, que es la iniciativa de voto informado, de qué manera sigue siendo activo una vez que pasa el periodo electoral? Es decir, si hay una actividad todavía más allá de únicamente contar las propuestas, hacer un recuento de información de candidatos, una vez que se llega a la votación, ¿qué papel sigue utilizando? ¿Qué papel activo sigue? Como por ejemplo, me imagino, no sé si se debe comparar la iniciativa que se daba con los resultados que se están dando. No sé si nos pudiera contar un poquito más de eso. ¿Qué papel tiene voto informado a propósito de esto? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Adrián está bien. Si no, me siento muy grande y creo que tenemos casi la misma edad, entonces, de tú, estamos bien. Ese es bueno, aprovechando nada más como comercial, sí, abonando un poco a lo que dijo Jesús y Rosalba, le hacemos la vida fácil al ciudadano y a la ciudadana. En un portal encuentran quiénes son los dirigentes nacionales de los partidos, las respuestas de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, en este caso para las diputaciones. También están en el portal las plataformas políticas de los partidos, porque luego, quién sabe, no sabemos ni siquiera qué es, pero las plataformas son las que dictan en la medida de lo posible cómo va a ser su legislatura en el caso de que ellos lleguen a ocupar un puesto, a ocupar pues un puesto de elección. También pues tenemos números, redes sociales de los partidos, entonces, y además de material educativo de cómo votar, en este caso, pues las medidas sanitarias que se deben de seguir por pandemia, las funciones y atribuciones de diputados y diputadas y más información que ya tenemos y que ya comentamos en este foro. Entonces, es justo en un entorno de desconfianza, fake news, y de poca certeza del contenido que se maneja más en los medios digitales, pues que surgimos y nos volvemos tan relevantes. En el caso de la pregunta de Jesús, pues este año, y como primicia, no es cierto, siempre había sido una de las grandes pugnas, porque pues desde un inicio es, bueno, ve, vota, infórmate, pero también da cuentas. Entonces, en 2015 hicimos una iniciativa que se llama Tu voto en el Congreso, que fue un seguimiento legislativo respecto a las personas que nos contestaron el cuestionario. Cuando ya llegaron a ser diputados y diputadas federales, les hicimos otro cuestionario para ver cómo, si eso que nos habían dicho se iba a mantener o no, y cómo iba a delinearse esto para pues futuras ocasiones.
En 2018 no hicimos algo similar porque pues no nos dio la vida, pero en 2021 sí vamos a hacer un seguimiento legislativo que va a correr a partir de septiembre, que toman posesión las y los diputados federales. Entonces justo no vamos a desaparecer y vamos a seguir siendo esa guía y ese acompañamiento para el ciudadano, para uno, pues decirle qué candidato votó y dar a conocer sus respuestas. Y decirle, mira, esto dijo sobre una reforma fiscal, esto dijo sobre los feminicidios, esto dijo sobre el uso de energías renovables. Cuida y checa que cuando ese tema ya esté en Cámara de Diputados en tanto discusión y aprobación, lo esté haciendo, y si no, pues al menos actívate y mándale un mensajito para que le recuerdes de, mire candidato, bueno, mire diputado o diputada, híjole, me contestó esto en 2000, hace unos meses, entonces quisiera recordarle pues sus compromisos y actividades. Entonces este año sí lo vamos a tener, entonces, pero es justo a partir de septiembre que entran pues en su cargo. Gracias, Adriana. Gracias, Jesús. Precisamente tenemos una pregunta de Noé Sánchez en las redes y nos pregunta, una vez electos, ¿cómo podemos exigir a los candidatos y candidatas en caso de no cumplir con lo propuesto? Pues una forma primero de informarse si están cumpliendo con lo que propusieron o no es este recurso que va a estar en la plataforma de voto informado. Y pues bueno, Noé, dependiendo de la localidad de donde vivas, todos los candidatos, bueno, pues sí, los diputados tienen casas de campaña y oficinas de la representación de los partidos. Entonces es una forma también de acercarse y dar seguimiento. Para quien, digamos, no sé si esté bien utilizar el término, pero un ciudadano profesional podría dar seguimiento de lo que hace su candidato que resultó ganador en las elecciones, dando seguimiento, por ejemplo, en lo que vota y cómo vota y qué discute y cómo argumenta en las sesiones del Congreso. Eso también es un ejercicio interesante, ¿no? Entonces, serían algunos de los mecanismos, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Paola, Michelle, Abraham, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Paola, por favor, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues igual quiero agradecer por el espacio y también por todo lo que ha comentado Adriana. Me ha parecido muy valioso como que comparta esta herramienta que en lo personal tampoco la conocía. Y bueno, conocía el portal del INE que te da un acercamiento a los candidatos, a como sus propuestas, pero me parece que voto informado te brinda como herramientas más específicas o te da más detalles o más información de los candidatos. Entonces, bueno, lo encuentro valioso y para poder acercarnos a las propuestas. Luego, bueno, mi comentario, tengo un par de preguntas. La primera va respecto a mi generación, o bueno, digamos, esta generación en la que me encuentro. Me parece que hay una inquietud o hay se busca como participar políticamente, ¿no? Y queremos como llevar a cabo esa participación responsablemente. Y me parece que parte de esa responsabilidad es poder informarnos, poder saber, conocer los candidatos, las propuestas y más cosas que se han comentado ya. Bueno, por un lado, podemos decir que nosotros desde la universidad hemos tenido un mayor acercamiento, pero hay también muchos jóvenes que se ven un poco lejos como de la política. Y yo quería preguntar cómo poder o cómo empezar a navegar como en la vida democrática del país, más allá del voto, cómo poder estar como, pues sí, participando. Y bueno, también pienso en las minorías, las personas que no tengan acceso a internet, no tengan teléfono, pues sí, jóvenes que no han tenido acceso a la educación. Bueno, si nosotros hemos tenido un acercamiento a la educación cívica por temporadas, por ejemplo, en mi caso personal fue en la primaria y secundaria, supongo, creo que más allá ya no fue, no tuve una educación como más profunda respecto a la vida cívica del país. Entonces, pues sí, pensar como pues sí, en todos estos casos, en las desigualdades que existen en el país y cómo desde esos sitios poder participar, poder navegar en esta
pues, sí, en la vida política de nuestro país. Y bueno, tengo otros comentarios, pero bueno, dejo ese primero. Muchas gracias. Gracias, Paula. Adriana, ¿gustas comentar? Sí, gracias, Pau. Tienes muy buenos comentarios, de hecho. Entonces, respecto a las minorías, ¿cómo pueden participar? Justo en estos 2 últimos años, la legislación en materia electoral reconoce a las minorías y les da escaños obligatorios para que los partidos postulen a personas que vengan de la comunidad afro, migrantes. Por ejemplo, en Ciudad de México ya tenemos la figura de diputado migrante que representan a esas personas que no viven pues en la Ciudad de México. Ya tenemos ese tipo de figuras. Obviamente la paridad en todo ya es una realidad. Este año y el año pasado ya entró, bueno, a nivel federal este año va a entrar en vigor, entonces vamos a tener esta oportunidad de tener 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, en la medida en la que las voces adecuadas lleguen a los escaños en donde se toman las decisiones, es la forma en la que vamos a dar este tipo de apertura a otras personas que no, pues que no necesariamente tienen las mismas oportunidades que otros. Entonces, creo que esa es una medida muy importante. ¿Y cómo participar más allá de votar? Excelente pregunta. En ese sentido, yo lo que podría recomendarte y lo que le recomendaría pues a todos los jóvenes es que se involucren en sus comunidades. Hay mecanismos de participación más allá de votar. Por ejemplo, en Ciudad de México, por darte un ejemplo, existe una herramienta que se llama presupuesto participativo. Si no quieres ser nada, involucrarte de nada con la política o involucrarte con algún partido, que también es un mecanismo de participación, lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México existen figuras como el presupuesto participativo. ¿Qué es lo que pasa? Tú registras una propuesta de quiero mejorar algo tan sencillo como el parque que está a 2 cuadras de mi casa, porque le falta pintura, le falta una reforestada, le falta iluminación. Entonces, además de que, pues sí le falta algo, todas estas condiciones en donde no está bien el parque hace que aumente la inseguridad, porque pues si no hay iluminación, pues si nadie está ahí, si no le da mantenimiento, entonces es un foco rojo dentro de mi comunidad. Entonces, el presupuesto participativo son unas reglas literalmente muy sencillas son requisitos sencillos que puedes cumplir tú perfectamente, Pau, para meter tu propuesta de mejora del jardín, la banqueta, el alumbrado público, algo que tenga que ver directamente con tu comunidad, y son mecanismos de participación y herramientas de participación que nos dan en el espectro pues formal o de leyes en cuanto a eso. Y en otros que a lo mejor no están regulados por los partidos políticos o las autoridades electorales, siempre existen pues estas organizaciones, organizaciones o activismos en diferentes sentidos. Esa también es alguna experiencia que pudiera recomendarte porque, pues bueno, si comulgas con cierto tipo o algo te motiva, mi invitación sería a muévete y éntrale con todo, y no solamente como dicen luego en las redes sociales que somos solo activistas digitales en modo de denostación, sino que estamos ahí solo molestando a la gente por redes sociales, sino tomar una postura activa. Entonces sí hay varias opciones de participación política además, o de participación en nuestras comunidades, además del voto, como las que ya te mencionaba. También hay herramientas de consulta popular, también hay peticiones ciudadanas que les puedes dar cauce, hay mecanismos de junta firmas, entonces depende del número de firmas que juntes, puede o no que te hagan caso. Y también hay otras plataformas, por ejemplo, como change.org, que te ayudan a hacer que tu voz se pueda escuchar a la persona que tú quieras. Y ahí pues hay otra parte de, si quieres hasta el tribunal, mandan tu petición al tribunal. Entonces sí hay muchas herramientas de participación. Te invitaría justo a explorar algunas de ellas. Esta del presupuesto participativo me parece que es muy valiosa porque sí es bastante aplicable y no la sentimos tan fuera de contexto, y sí lo ves materializado en el jardín, en la banqueta, en el alumbrado.
Gracias, Adriana. Gracias, Paola. Y precisamente sobre tu, abonar un poquito a tu pregunta de cómo empezar a navegar en esta cuestión de la democracia, yo creo que el primer paso es informándonos y estudiando, porque es muy común que andemos en la calle y si algo se descompuso o algo no funciona, ¿a quién se culpa? Al presidente. Porque tradicionalmente la figura del presidente es la que representa la autoridad, pero ese es solo un personaje a nivel de gobierno federal. Si sabemos a quién le compete o quién es responsable de que esto que está a una calle, a dos calles, o en nuestra colonia o en la colonia vecina, no es responsabilidad del presidente directamente, sino de las autoridades locales, y nos damos a la tarea de conocer cómo está organizado nuestro gobierno a nivel local, a quiénes podemos recurrir para presentar una queja, o a quiénes podemos responsabilizar de eso, o con quiénes podemos colaborar si queremos involucrarnos. Lo primero que hay que hacer para navegar en este ejercicio de la democracia es informarnos y conocer cómo está organizado nuestro gobierno a nivel local o federal o estatal, para identificar precisamente quiénes son esos actores y qué mecanismos se pueden utilizar para participar en esta vida democrática. También esa es una recomendación que les haría. Continuamos con las preguntas. Bueno, Alejandra Rojas en las redes Facebook, muchas gracias. Nos felicita esta iniciativa porque promueve un voto con mejor información y por lo tanto apoya una democracia de más calidad. Así es, creo que esa palabra es clave, la calidad de la participación. No es lo mismo salir y vituperar y contra todo mundo sin tener una información de a quién le debemos reclamar, ¿no? A quién debemos, contra quién debemos quejarnos, ¿no? Entonces eso es importante. Gracias, Alejandra, por tu comentario. Seguimos aquí con Abraham. ¿Cuál sería tu comentario o tu pregunta? Hola. Bueno, yo creo que esta plataforma de voto informado, y como lo dijo esta Adriana al inicio, cuando votamos por alguien, el voto no nada más es por el candidato, sino por todo lo que trae detrás, toda la ideología, todas las ideas, todos los pensamientos, desde legalización de la marihuana, la mejor interrupción legal del embarazo, puede ser también, matrimonio homoparental. Entonces, creo que, o sea, por hablar de algunos casos polémicos, pero creo que justamente voto informado, yo estaba revisando un poquito el contenido de voto informado hace unos días respecto de mis candidatos federales, porque en realidad pues, no se han hecho presentes. Está revisando y ayuda bastante a comprender cuál es la postura de estos candidatos para saber por quién votar. A veces dices, híjole, es que este partido es de derecha, pero revisas las posturas del candidato y a lo mejor está en ese partido porque en ese partido le dieron la oportunidad de ser candidato, pero revisas las posturas del candidato y trae unas ideologías de izquierda que te sorprendes. O llega a pasar lo contrario, dices, es que este partido es de izquierda y revisas al candidato y es como, no, pues es que yo estoy en contra de admitir que otras personas tienen derechos, ¿no? O hay que restringir ciertos derechos, hay que echarlos para atrás. O de repente te das cuenta en sus posturas o en sus propuestas y es como, híjole, vas para candidato de alcaldía y estás haciendo propuestas que van directamente a la Cámara de Diputados Federal. Entonces, ni siquiera conoces cuáles son tus funciones, ni siquiera conoces qué es lo que vas a hacer en el encargo. Y justamente es lo que me gusta a mí de voto informado, que te ayuda un poquito a ver más claro esas posturas, pero también a delimitar ciertos puestos, porque nosotros a veces ni como ciudadanos, y bien dice Rosalba, no sabemos ni a quién echarle la culpa, ¿no? Decimos, tenemos un bache en la calle o la calle parece Marte, parece la luna de tanto bache, y a quién le reclamamos, híjole, es que es culpa del jefe de gobierno, del gobernador, porque no le da mantenimiento. Y en realidad no nos damos cuenta que esas son obligaciones de, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de la alcaldía o de la presidencia municipal. Entonces, digo, va a sonar repetitivo porque creo que en la charla ya lo hemos dicho, pero ejercer la ciudadanía no solamente es ir a votar, sino saber por quién votar, por qué estamos votando. Por ejemplo, yo estaba revisando las votaciones de todo de las 5 boletas que voy a tener en mi poder en esta ocasión, y todas traen cargos plurinominales. Entonces, también saber que al momento de votar por un candidato estamos votando por esos cargos plurinominales, ya se llame Consejo de Alcaldía o se llamen diputados plurinominales, también estamos votando por ellos. Y qué importante es que la universidad esté organizando esto, porque en realidad hay otras instituciones de gobierno que si bien realizan los debates y todo, no nos acerca tanto con los candidatos. Entonces, yo creo que aquí viene lo repetitivo es, exijamos
y protestemos. Tal vez, lamentablemente en México existe una criminalización de la protesta históricamente, entonces creo que necesitamos quitarle esa parte criminal que nos han hecho creer que es la protesta y empezar a ejercerlo. Y no me refiero a la protesta de solamente salir a las calles y marchar. Digo, es precioso y es hermoso estar en la calle marchando y gritando consignas, pero hay que ir más allá. Y una de las formas de protesta, pues también se pueden dar al momento de votar, ¿no? Al momento de manifestar el voto, a lo mejor anulando el voto. Entonces, si no tenemos candidatos, porque ya revisamos en voto informado que no nos gustaron sus posturas, pues vamos a votar, pero vamos a anular el voto, ¿no? Entonces, yo creo que mi propuesta con la gente que nos ve es salgan a votar, así no voten por nadie, anulen el voto, pero salgan a votar. Y la pregunta que yo le quería hacer a Adriana es, ¿cómo, cómo a través de los cuestionarios diferencian entre la capa del candidato, la capa de la figura pública, con la capa de lo privado, de la vida privada del candidato? Gracias, Abraham. Oye, creo que tú dijiste las cosas más claras que yo respecto a cómo funciona el portal y demás. Y sí, creo que sí, es muy importante y es muy valioso lo que nos dices, porque justo una de las preguntas también es si estarían dispuestos o no a regular el contenido que se vierta en las redes sociales, que también, digo, para mí sí es un súper motivador de esa pregunta. Así, cuando ya vaya a ser el momento, me meteré a conocer profundamente el cuestionario y ver qué contestan en ese sentido, porque pues eso delinea mucho sobre el perfil del candidato. Si quiere un poco censurar esta parte de libertad de expresión, sí es algo que me mueve. En el otro parte de la pregunta, justo el cuestionario está construido como los temas difíciles, y te diste cuenta, están hasta el final. El primero, metodológicamente el cuestionario se construye para que no lo rechacen desde un inicio, porque si empezamos a lo mejor con una pregunta de ¿usted ha sido acosado o no?, seguramente me lo van a aventar en la cara desde el minuto 3. Entonces siempre las preguntas fáciles, por así decirlo, las que menos compromiso llevan, son las que van al inicio. Eso es como por metodología, y eso nos garantiza que pues no me lo avienten en la cara literalmente, a pesar de que sí hay muchos candidatos y candidatas que se quejan de que sí está muy complejo el cuestionario y le tienen un poco de temor, no sé, o no sé qué pasa por ahí. Y entonces las preguntas que vienen un poquito más hacia el final sí ya son más de corte personal y de trayectoria. Si han participado como en organizaciones no gubernamentales, de dónde vienen, qué es lo que hacen, nivel escolar, temas pues sí un poco más sensibles como esto del acoso, la violencia de género, y también tenemos una parte de un mensaje al final en donde los candidatos y candidatas nos pueden decir por qué quieren votar por ellos. Entonces, nos gustaría, creo que ahí estamos un poquito pues faltos de esta parte humana o sensible, pero bueno, o sea, es un instrumento estandarizado que lo estamos, o sea, es un instrumento estandarizado diseñado para ese fondo, pero sí las partes como sensibles o más humanas están un poquito más al final para que no nos los rechacen. Y pues nada, o sea, esa sería mi respuesta, y justo no se puede hacer un poquito más terrenal, por así decirlo, me gustaría decirlo de esa forma, y lo intentamos hacer, por ejemplo, con los dirigentes nacionales. No podríamos hacerlo con los diputados federales porque unos son un montón, son más de 2,000 candidatos esta vez, son 2,141, si con temor a equivocarme por los cambios que hay. Son 2,141 candidatos, y hacerles a lo mejor una entrevista en profundidad, que sería otra herramienta metodológica que nos permitiría conocer a las y los candidatos, pues sí, sería pues un poco inviable para su aplicación.
pero entonces lo hacemos un poquito más con los dirigentes nacionales, por eso hacemos las entrevistas y también entrevistamos a los consejeros y consejeras electorales del INE, en donde sí les preguntamos literalmente sobre el país, el lugar favorito de México, justo como para eliminar esta brecha de que los políticos y o las personas que se dedican a el quehacer político son de otro planeta o son extraterrestres y nunca nos van a escuchar. También les gustan las mismas series que nosotros, también maratonean con Luis Miguel, y también les gusta la pizza el domingo, o sea, son personas comunes y corrientes y eso también es un mensaje que tenemos que tener claro. Gracias, Adriana. Gracias, Abraham. Para cerrar, le doy la palabra a Michelle, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me encantó la plataforma de voto informado, yo no la conocía. Me pude dar cuenta que existe Facebook, hay Twitter, hay Instagram, hay YouTube, incluso hay hasta un WhatsApp para comunicarnos con voto informado. Y bueno, mi pregunta es sobre el cuestionario de voto informado. ¿Qué tan abiertos están los candidatos a contestar el cuestionario? Esta vez, pues tenemos niveles más bajos de participación, Michelle, pero no te diría que no están abiertos a contestarlo. Te diría que nos ha sido muy difícil justo por la pandemia. Esta parte de la presencial era una de nuestras grandes fortalezas, de ir a estos eventos, de irlos a buscar literalmente en donde estuvieran. En ese momento tengo el caso de Ariadna, así se llama nuestra compañera en el equipo, que le tocó encuestar al candidato del Verde que fue diputado, fue boxeador muy famoso hace mucho tiempo. Entonces se fue al meeting literalmente a pedirle que le contestara. Entonces, pero estos casos, antes te podía decir, cuando encuestamos a los candidatos a gobernador del Estado de México, otra compañera que se llama Alejandra, se fue hasta Nesa, de donde era el candidato a gobernador en ese entonces, a perseguirlo. Y se le tocó que él se subió con el candidato en la camioneta de un punto al otro, entonces de un punto al otro le aplicó el cuestionario y de verdad no descansábamos hasta que nos los contestaran. Esta vez no tenemos ese tipo de facilidades, por así decirlo, del acercamiento cara a cara y la persecución, diría yo, a través presencial, si no solo estamos haciendo una persecución a nivel digital. Sí hay algunos candidatos, obviamente, que dicen, no, esto está muy complicado, yo no voy a contestar esto, ni siquiera me preguntan cosas de mi distrito. Pero entonces eso justo nos da una idea de que no sabes qué estás haciendo porque no vas a legislar solamente para tu distrito, eres diputado de la federación, te compete legislar y aprobar leyes y primarias, secundarias, acuerdos, lo que sea, que van a recaer y que su marco, o sea, su implementación va a ser a nivel federal, no va a ser para que le pongas pavimento a la gente de tu distrito, no va a ser para que en Ciudad de México, Distrito 3, haya menos niveles de inseguridad. Entonces, sí hay candidatos contados, o sea, si te digo 5 o 6 candidatos y candidatas que nos han dicho no voy a contestarlo, pues son muchos, pero entonces si podría contestarlo, sí están dispuestos a participar, nos ha costado más trabajo encontrarlos y estamos en esta persecución digital que invitaría a que se sumaran para que seamos cada vez más. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Adriana. Pues se nos acaba el tiempo. Entiendo que tienes otros compromisos, Adriana. Entonces, se nos quedan algunas preguntas en las redes, pero los invito a que utilicen el chat de voto informado. Por ahí también podemos poner tu dirección en redes sociales para que te pregunten si nos permites. Claro. Y pues les agradezco a todos los que nos están viendo, a todos los que nos ven en esta transmisión, a los que están aquí participando, Michelle, Abraham, Paola, Jesús, muchas gracias. Entiendo que este programa puede dar para muchas otras sesiones, sobre todo ya que se acerca la fecha. Pues los invito a que entren a esta plataforma votoinformado.unam.mx, también a que visiten nuestras redes del Museo de las Constituciones o nuestra página museodelasconstituciones.unam.mx para que encuentren información sobre qué implica la ciudadanía. Por ejemplo, retomo rápido un comentario de Alejandra Rosas en las redes. Nos dice, el ejercicio de la ciudadanía se basa en la desconfianza permanente hacia el soberano, por eso no basta con votar. Hay que vigilarlo y exigir rendición de cuentas, castigar a quienes no den resultados concretos y verificables.
Yo le daría otro matiz, Alejandra, gracias por tu comentario. Procuremos que no se base en la desconfianza permanente hacia el soberano. Sí, sin duda, nuestra experiencia nos ha llevado a eso, pero planteémoslo en la forma de basarlo en la participación. También nosotros, porque es una tarea de gobierno en la que nosotros tenemos cierto grado de participación. Sin duda hay que vigilarlo, hay que exigir rendición de cuentas, o como nos decía Adriana, que cumplan con sus compromisos, ¿no? El primer paso hablando de un proceso electoral. Y castigar a quienes no dan resultados concretos y verificables. Pues más que castigar, más bien denunciar, exponerlo, y luego ver estos mecanismos que permite la democracia para castigar. Va a haber en esta ocasión la oportunidad de reelegir. Algunos diputados en ejercicio se están proponiendo para ser reelectos. Revisemos cómo lo hizo. Si lo hizo bien y consideramos que se merece ser reelecto, votemos por ellos. Y si no, ahí está una forma de castigo, ¿no? Entonces, los invito a que precisamente nos informemos para hacer este voto informado y razonado. Y pues les agradezco. Gracias, Adriana. Gracias, Rosalba, gracias, Michelle, Paola, Jesús, y Abraham, y bueno, el equipo técnico que está detrás de, detrás de cámaras. Muchísimas gracias por el espacio. Cuando gusten, por favor, compartan esta información con sus amigos, abuelitos, mamás, papás, dates, lo que es, todos, o sea, lo que... Con quien se relacionen, compártanlo, invítenlos a que seamos más activos en este tema de la participación, que nos informemos bien, vayamos a votar el 6 de junio con nuestro cubrebocas, gel y plumita para evitar cualquier peligro de contagio, pero votemos, que es lo más importante y es uno de los primeros pasos. Muchas gracias, Adriana. Y pues aprovechemos que la plataforma Voto Informado nos facilita la tarea de buscar y conocer qué proponen nuestros candidatos. Muchas gracias y me despido haciéndoles una invitación para que el próximo lunes nos acompañen en las redes sociales de Humanidades de la UNAM y del Museo de las Constituciones para que conozcan sobre el derecho al agua. ¿Qué pasa? Vamos a tener una jornada que se llama Agua se acaba. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Vamos a tener especialistas que nos platicarán sobre qué pasa con este recurso a nivel urbano, a nivel rural. ¿Qué pasa cuando hablamos de que el acceso al agua es un derecho y qué ocurrirá en caso de que se acabe, ¿no? ¿Cómo estamos en esa situación? Y precisamente tendremos una mesa también sobre cómo ha habido colectivos y organizaciones ciudadanas que están haciendo lo suyo para defender ese derecho o para participar en la defensa y en el uso racional de este recurso. Entonces los invito al 31 de mayo, el próximo lunes, a que nos acompañen. Y por supuesto el próximo mes, el martes 29 de junio, esta charla estará dedicada a la reforma constitucional sobre los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y que tengan buena tarde.